Página 1. El problema del mal, Antonín Almase Sertillanges 1863 a 1948, publicado en 1919. El problema del mal, de A. D. Sertillanges aborda la dificultad filosófica de conciliar la existencia de un Dios bueno y todopoderoso con la realidad del sufrimiento y la maldad en el mundo, explorando como diversas corrientes filosóficas, desde la tradición agustiniana, mal como privación, hasta visiones más negativas, intentan responder a esta paradoja central, siendo un tema que se resiste a una solución fácil pero que define la experiencia humana y la fe. Conceptos clave en la obra de Sertillanges sobre el mal. El problema clásico, Sertillanges, como muchos antes que él, desde Epicuro hasta Agustín, se enfrenta a la pregunta fundamental: si Dios es la bondad suprema, ¿por qué existe el mal y el sufrimiento, especialmente el sufrimiento sin sentido aparente? Tipos de mal: se distinguen el mal moral, actos humanos, y el mal natural, catástrofes, enfermedades, y se discute el problema evidencial del mal, la cantidad de sufrimiento, que es diferente del problema lógico. Filosofías y respuestas. Filosofías negativas tienden a negar la fe o a ver el mal como una fuerza dominante, agudizando el pesimismo. Filosofías religiosas, Agustín, Leibniz intentan reabsorber el mal, viéndolo como privación del bien o como un instrumento para el desarrollo de virtudes, aunque esto puede ser criticado como macabro. La libertad humana, una respuesta crucial es que la libertad, necesaria para la virtud, es también causa del mal moral, una consecuencia inevitable de la creación de seres libres. La perspectiva del pensador, Sertillanges sugiere que para un pensador, la vida solo tiene interés si se busca resolver este problema, que es fundamental para la fe, la filosofía y el sentido de la vida. En resumen, Sertillanges no ofrece una solución única y simple, sino que analiza las múltiples facetas del problema del mal, criticando las respuestas superficiales y reconociendo la profundidad y persistencia de esta interrogante en la experiencia humana y religiosa, en diálogo con la tradición filosófica occidental. Introducción. El problema del mal está tan familiarizado con la conciencia moderna, y a tal extremo, que se ha convertido en una enfermedad del espíritu más que en un problema propiamente dicho. Dos grandes guerras consecutivas, la amenaza de una tercera y todo lo que vemos arrastrarse a su saga, con trastornos, sufrimientos, duelos y crímenes, crean en nosotros una obsesión que, en determinados grupos, llega hasta la desesperación. Tal es el sentido de esas doctrinas recientes que, atestiguando, según ellas mismas dicen, el absurdo congenital del mundo y del destino, deciden tomar su partido en dicha cuestión, contar con tal hecho y llevar la vida que se halle en consecuencia con el mismo, es decir, de acuerdo cada cual con su temperamento, adoptar un sistema de valores y un concierto de vida arbitraria, con arreglo a cuya lógica habrán de vivir, recogiendo las pocas alegrías que no son posibles, sin profundizar en ellas. Obedeciendo mediante la acción a nuestro dinamismo interior, sin finalidad verdadera, y, tal vez, en el mejor de los casos, siguiendo nobles instintos, sin asociar a ellos, en el fondo, sentido alguno. Además de esto, sería ingenuo creer que semejantes estados de ánimo son nuevos, reaparecen en todas las épocas de crisis, y en el estado habitual dormitan. La angustia del mal se impone a todas las almas, a todos los grupos y a todas las civilizaciones. ¿Por qué asombrarse de ella? El problema del mal enjuicia el destino de cada ser, el porvenir del género humano, la significación de la naturaleza general, y, lo que es aún más grave, la santidad de Dios. Si ponemos nuestra mirada en la realidad ambiente, al momento nos sentimos impresionados con sus términos opuestos, su belleza y sus efectos, sus creaciones y sus destrucciones, lo nuevo produciéndose por alteración de lo viejo, la vida procediendo de la muerte y nutriéndose por todas partes de hecatombes. En la existencia humana, el escándalo, la inquietud provienen de la desproporción entre los deseos y las posibilidades, entre los esfuerzos y sus resultados. El sufrimiento contradice nuestra apetencia de bienestar, la muerte nuestro tenaz querer vivir. El destino separa lo que quiere estar unido, derriba lo que ha sido edificado con esfuerzo, engaña en conjunto el sentimiento, el pensamiento y el sueño. De manera manifiesta, lo real está mal cosido, por lo menos en la parte que nos muestra y que al presente nos impone. No hay más que recorrer la historia, la del globo terráqueo y la de la humanidad, para que la dosis del mal se alce de nuevo con pavorosa amplitud. Las imaginaciones más vivas y los ingenios más penetrantes son, como es natural, los que se ven atacados por semejante actuación, y quienes se sienten conducidos a los extremos, y tienen, además, un espíritu de generalización, concluyen en el pesimismo. Por razón de este doble carácter de universalidad y de especialidad doctrinal que el problema del mal reviste, debe atenerse a lo que, fuera de los sistemas caracterizados que él provoca,
pueda atestiguar en ello su influencia sobre todas las coordinaciones del pensamiento que se llaman filosofías. De hecho, pocos son los que más o menos conscientemente no hayan partido de ahí para elegir sus principales directrices, señalar sus posiciones y concebir un cosmos donde el mal encuentra su justificación, o, en todo caso, su filiación. En la amplia investigación que hubimos de realizar para escribir el cristianismo y las filosofías, hemos comprobado por todas partes esta influencia. Después, la certeza del hecho se ha afirmado cada vez más en nosotros, y es muy curioso observar que, en la filosofía más negativa de todas, el pirronismo, es la presión del mal, el temor del mal. Lo que hace retroceder hasta cero al espíritu resuelto a huir de todas las trampas y ardides. ¿Qué es el pirronismo? Según San Google, el pirronismo es una corriente del escepticismo antiguo fundada por Pirrón de Elis que busca la tranquilidad mental, ataraxia, mediante la suspensión del juicio, epogé, sobre la verdadera naturaleza de las cosas, argumentando que no podemos conocer la verdad absoluta y que todas las afirmaciones tienen argumentos igualmente válidos en contra. Su práctica implica dudar de todo para alcanzar la imperturbabilidad del alma, oponiéndose al dogmatismo de otras escuelas filosóficas. Principios clave. Epogé, suspensión del juicio, no afirmar nada sobre la realidad última, sino suspender el juicio ante cualquier cuestión no evidente. Ataraxia, el estado de tranquilidad, imperturbabilidad y paz mental que se alcanza al dejar de buscar verdades absolutas. Acatalepsia, la incapacidad humana de comprender la verdadera naturaleza de las cosas, contra cada afirmación existe una igual y opuesta. Contraposición de fundamentos, usar argumentos que se contraponen a otros para demostrar que no hay fundamento último para ninguna creencia. Origen e influencia. Fundado por Pirrón, c. 360 a 270 a. c. Quien viajó a la India y fue influenciado por filósofos orientales, según se cree. Sus ideas fueron preservadas por sus discípulos, como Timón de Fliunte, y posteriormente sistematizadas por Sexto Empírico en Esbozos Pirrónicos. Representa una de las formas más radicales y coherentes de escepticismo, diferenciándose de otros escepticismos, como el académico, que aceptaban la probabilidad. En resumen, el pirronismo no es solo una postura intelectual, sino una forma de vida que busca la felicidad a través de la serenidad ante la incertidumbre, dudando de las afirmaciones dogmáticas para liberarse de la angustia que genera la búsqueda de verdades inalcanzables. Otras consideraciones intervienen, de seguro, en la formación de doctrinas sistemáticas. Tratándose de interpretar el ser universal, no se puede detener únicamente en sus quiebras y fallos. Pero estos acuden a primera línea, pues de igual modo que en moral el bien y el mal son las diferencias primeras, anteriores a todas las especies de virtudes y de vicios, así esos dos caracteres son las diferencias primeras de lo que podría llamarse la moralidad del universo, a saber, los valores que presenta él en lo que concierne a la razón juez de lo real. En otros términos, cuando se enfrenta uno con el ser universal y se intenta su explicación, no puede dejar de tropezarse con esta oposición primordial, el bien, estado en el que el ser se afirma y se justifica racionalmente, del mal, estado en el que se niega en cierto modo a sí mismo y produce escándalo. Esto es exacto hasta pretendiendo negar los valores de que hablamos. El que dice, las cosas son lo que son, no hay ni bien ni mal, habla así por la impotencia para encontrar un principio teórico de discriminación. Como práctico, conoce bien que hay cosas que es menester evitar, y otras que hacer, cosas que desagradan a la vida y otras que la favorecen. Y acá en la vida existe el ser mismo de los sujetos que tienen un carácter propio, una cualidad o causa específica, una coherencia que puede serle procurada o arrebatada, que puede ser favorecida o comprometida. ¿Qué otra cosa es eso, sino el bien y el mal? ¿Y hay algo más interesante de conocer que esto? Para desinteresarse de ello o negarlo, hay que negar toda intangibilidad a cuanto nos rodea. Y, sin embargo, algunos dicen, en nombre de la ciencia, que no hay ni bien ni mal. Por su lado, aquel que reconoce el bien y el mal no puede hacer más que encontrarle en todas partes, y el choque que recibe de ello es el que determina más o menos, siempre en gran escala, su concepción de la constitución primitiva o fundamental de las cosas. Para ellos, el problema filosófico por excelencia es saber cuáles son las causas primeras que pueden producir tales resultados. La vida no puede tener interés para un pensador, decía Renouvier, moribundo, sino a condición de buscar el modo de resolver el problema del mal. Existe reciprocidad entre la influencia del mal sobre las filosofías y la idea que éstas se hacen del mal una vez formadas. Una filosofía de tendencia religiosa, como la de Malebranche o de Leibniz, como la del propio Kant, toma su partido del mal y le reabsorbe. Una filosofía negativa,
A medida que destruye nuestras razones de esperanza, acrece las probabilidades del pesimismo. Verdad es que puede dejar paso a una afirmación más enérgica de lo humano y de lo temporal, como en el marxismo, pero por este mismo hecho, el sentimiento del mal cambia de forma, los remedios que se le oponen son diferentes, y nuestra afirmación subsiste. Queda por saber si no aguarda la decepción en más o menos breve plazo, a estas nuevas esperanzas. En cuyo caso, la humanidad recaería en un pesimismo más sombrío y más irremediable que el primero. Al no poder creer el hombre en Dios, ni en el universo, ni en sí mismo, no tendría más remedio que hundirse en la más negra de las desesperaciones. Daría la razón a la fórmula de Leopardi: ¿para qué sirve la vida, sino para despreciarla? Las religiones han sido las que comenzaron a escrutar el problema del mal, ¿acaso no fueron ellas las que comenzaron en todas las cosas? Al querer relacionarse el hombre con el poder misterioso de quien se siente depender el hombre, y el medio inmediato en que se sumerge, porque intentaron ese esfuerzo, sino con vistas a descubrir y apropiarse los bienes, comprendido en estos el bien del conocimiento, y el evitar los males. El bien y el mal eran, pues, todo para ellas, y la interpretación que había de darse es la primera de sus preocupaciones. A este esfuerzo de las religiones se han asociado el sentido común y la filosofía. Sabido es que en la antigüedad ha sido difícil, a veces, distinguir lo que pertenece exactamente a las diversas disciplinas. Platón recoge mucho del oriente religioso, Pitágoras, todavía más. Al parecer, obedece a motivos de piedad el que los sistemas emanatistas, al querer tener al Dios supremo lejos de este mundo imperfecto, hagan proceder de él toda la realidad escalonada, dejando a los principios intermedios, ya limitados, la responsabilidad de los fracasos y vicios. En sus sistemas, una vez constituidos, los grandes clásicos griegos no conceden un lugar muy importante al problema del mal. Sábese, sin embargo, que Platón se sentía muy angustiado por ello, pero manifestaba a este respecto cierta impotencia. Además, tenía preocupaciones más inmediatas. Lo que él buscaba era el medio de fundar racionalmente la política ateniense entregada hasta entonces al empirismo. Y así como Descartes decidió ascender hasta los primerísimos principios metafísicos para fundar su física, así Platón remontóse dialécticamente hasta el bien uno, para descender armado de principios seguros hacia el gobierno de los pueblos. Sin embargo, en la elaboración del sistema y en su contextura, el lugar del mal se halla netamente señalado. Lo mismo ocurre con Aristóteles, que en esto no difiere mucho de su maestro, añadiendo precisiones firmes a las concepciones, aún flotantes, del gran ateniense. Dirigiéndonos al otro extremo de los tiempos filosóficos de Occidente, oímos decir a Henry Bergson que la esencia de su filosofía consistía en su concepción de la duración real y del devenir creador. Pero, ¿quién le ha despertado a la idea de ese impulso y de la duración que le mide, sino la comprobación de su recaída material, principio de la propensión natural inmovilizada, del accidente y del mal? A todo lo largo de la historia de la filosofía se encuentran semejantes influencias. La doctrina de Plotino preséntase como un esfuerzo de liberación del alma, a la que ve hundida en la materia como en la fuente cenagosa de su mal. Spinoza declara que su filosofía no tiene más fin que la investigación de la felicidad y el efugio de su contrario. Bajo esta misma presión, Kant, después de haber negado la razón teórica, se refugia en la razón práctica y en sus postulados salvadores. Fichte erige su yo trascendente. Hegel conduce la idea a su supremo desenvolvimiento, a través de las etapas dialécticas de la historia, y sobre el mismo patrón, Karl Marx intenta describir y prever los incontables modos de comportarse lo real. Schelling, en su postrer filosofía, inventa de nuevo el pecado original y la redención, imitado en esto por Lequier, Renouvier, Secretan, Amelin y otros muchos. Por vías opuestas, Schopenhauer, Harman y su grupo buscan las raíces del mal y hacen de este último el objeto casi exclusivo de sus especulaciones. Son estos los pesimistas, mientras que Leibniz, optimista acérrimo, hace girar de igual manera su teodicea sobre este problema único: ¿de dónde procede el mal? Comentario de TV. Un fenómeno, que deriva en lo que no conviene. ¿Cómo sabemos en qué nivel ya puede ser considerado algo maligno? ¿Quién lo decide? Y es que, si algo sale de su punto de equilibrio habitual y empieza la incomodidad, el humano tiende a asociar el evento con la maldad. El autor escribe. En el vulgo, filósofo a su manera, se agitan sordamente las mismas cuestiones y se prestan a debates muy parecidos, en el fondo, a los que promueven el grupo de los pensadores. Cuando todo marcha bien no se piensa demasiado en esas cosas. La dicha no plantea porqués, todo nos parece sencillo, el hombre feliz goza de su fortuna y no filosofa. Pero sufre, al momento, las preguntas se empujan unas a otras,
¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué las separaciones? ¿Por qué la muerte? No sabemos, ¿acaso, que sacudidas intelectuales producen invariablemente en los medios más humildes, los grandes cataclismos, las guerras, las calamidades públicas y privadas, los azotes de toda clase que ocasionan el mal del mundo? Si existe un Dios, ¿cómo son posibles tantos males y tantos crímenes? Esto es lo que se escucha por doquier y eso constituye una duda filosófica por excelencia. Aquel que estuviese en situación de responder a ella de manera eficaz preservaría del error a muchas almas. Si se cede a la tentación y se desliza uno hacia el materialismo, se atribuye a la naturaleza la indiferencia hacia el bien y el mal, y el problema parece desvanecerse por la desaparición de su objeto. Pero esto es una manera de ver muy corta, pues la distinción del bien y del mal se impone en los cimientos de las construcciones naturales que el materialista está obligado a reconocer, puesto que él forma parte de ellas. Desde que surgen las primeras atracciones de sus átomos, Epicuro tiene que comprobar que los elementos que él se procura así, obedecen a determinadas leyes. ¿Y qué es una ley sino una voluntad constructiva, la pesquisa de un resultado, en resumen, un fin que tiene el carácter de un bien? Si el resultado ha fallado a consecuencia de una interferencia, es un mal. Y esto se persigue a lo largo de todo el proceso que Epicuro y sus secuaces se ven forzados a ver en la obra. Ellos mismos concurren a ella. Desde los tiempos del pensador griego y más explícitamente con Darwin, ha tenido que hablarse de adaptación, como único medio de explicar la conservación de los conjuntos provistos por el pseudo-azar inicial, que no era uno de estos, según acabamos de decir. Ahora bien, ¿qué es la adaptación sino una combinación favorable al parque conservadora de lo que es, y el punto de partida para nuevas combinaciones? Todo esto son bienes, o no se sabe lo que se expresa al hablar del bien en el sentido más general del término. Así, pues, a este sentido inicial se refieren todos los sentidos ulteriores. Porque a medida que las combinaciones se complican, la dosis del bien acrece, y, después de un estudio de evolución como el que se revela a nuestros ojos, esa parte es necesariamente inmensa. No espera, para afirmarse, a haber satisfecho los deseos de cada uno de nosotros. Y, aún desde este punto de vista, el materialista pronto se pondría enfermo si la indiferencia de la naturaleza fuera lo que él pretende. ¿Subsistiría un solo minuto? ¿No sabe que su cuerpo y el funcionamiento de éste son el resultado de un formidable concurso de actividades? La indiferencia no crea nada. La crítica materialista, a este respecto, es una puerilidad, como en ocasiones lo revela Claude Bernard. Esto debiera hacerla reflexionar para todo lo demás. Vemos cuán profundamente se enraiza la cuestión del bien y del mal. Ya volveremos sobre ella con mayor amplitud. De momento, nos contentamos con observar que la inmensa mayoría de los pensadores no ha podido resignarse a creer que el mal, cuya existencia se manifiesta en el seno de un mundo por demás admirable y ordenado, no era susceptible de una interpretación racional. La cuestión es ardua, pero es digna del esfuerzo, y no debe asombrarnos que sea proseguida sin cesar. La investigación es esta: ¿cuáles son las ataduras del mal primeramente definido con exactitud, con la constitución primera de las cosas y con el poder que allí preside? Por otra parte, el mal, tal como existe, puede conciliarse con el profundo optimismo del espíritu que tiende a la unidad armónica de todo, y con la aspiración invencible que nos lanza a la búsqueda y a la conquista del bien. Ambos estudios interesan a la filosofía, el primero en cuanto a la causa eficiente de los seres, el segundo en cuanto a la causa final. La afirmación, la negación y las modalidades de uno u otro, proporcionan los caracteres de las doctrinas. Cuando le enseñaron a Casaubon la sala de la Sorbona diciéndole que allí se había discutido por espacio de varios siglos, respondió: ¿y cuál ha sido la conclusión? Palabras irónicas que llevan muy lejos. Nos acordaremos de ellas para defendernos de las pretensiones a que se haya expuesto el pensamiento, una vez emprendida una investigación apasionante y de elevadas consecuencias como la nuestra, interminable problema, dice Cadale, y no lo calificaba así por la extensión de tiempo, sino también por la elevación de acceso, por la profundidad de misterio y por la amplitud de consecuencia. Escribir sobre ello es tarea ingrata. Mientras se trata del examen de las opiniones de los demás, la cosa marcha sin mayores riesgos. También una crítica implica una doctrina, pero al abordar la cuestión en sí misma, se encuentra uno abrumado por la dificultad. Se ven llegar de todas partes las objeciones, las ironías, hasta las protestas, las indignaciones y los anatemas. Cada cual piensa en su caso o en los casos sorprendentes que la doctrina no parece acoger. 1000 evidencias están dispuestas a saltaros a la garganta. 1000 ejemplos concluyentes vienen a través de vuestras mejores conclusiones.
La vida tiene más poder que las ideas sobre el vaivén de la opinión y sobre las convicciones de cada conciencia. El escritor que habla siempre y parece no escuchar jamás, pronto tropieza con un lector a quien le gustaría gritar, ¿y esto? ¿Y esto otro? Si estuviese usted en mi caso. Si hubiera visto lo que yo he visto. Si reflexionara sobre tal cosa. Ay. Es menester resignarse con tal situación. Enfrentarse con el universo y la vida, es gran audacia. Llamar a las puertas de la creación, como dijo Rimbaud, qué empresa más presuntuosa. Se enjuicia a Dios y al hombre, a Dios en su creación, y de ahí en su naturaleza, al hombre en su destino presente y porvenir. Avánzase hasta los confines humano-divinos y cosmodivinos. ¿Se atrevería uno si no fuera porque habla tan solo en nombre propio? Más ya se verá que el genio, aun cuando aquí obstaculiza muy a menudo, también dirige y reconforta con gran frecuencia. Y, además, si hay. Esas amargas fuentes do la sapiencia huérfana su veneno ha mezclado. También existen fuentes puras a las que van a beber los gorriones, y son lo bastante amplias para que en ellas se bañen los elefantes. El genio no está solo. El autor del bien debe saber lo que es el mal, y sus razones, y sus límites. Si no ha estimado conveniente abrirse por entero, no nos ha abandonado en nuestras tinieblas. Razonaremos como filósofos, pero la doctrina cristiana estará siempre en primer plano en nuestros pensamientos, y si luego aparece una luz capaz de calmar las inquietudes y justificar la esperanza, no habremos hablado de ello en vano. Añadamos, observación que aquí es de gran importancia, que el misterio mismo puede sernos propicio, visto que sobre la pantalla, la sombra dibuja tanto como la luz. Por eso, haremos bien, a lo largo de nuestras penosas investigaciones, ateneros a este consejo del poeta. Medita, todo está lleno de luz, hasta la noche. A tal propósito, excúsenos si es que no se nos alaba por ello el conceder en nuestros comentarios una buena parte a la lira, el haber pedido prestadas, para aligerar el conjunto y fortificar nuestros discursos, esas alas que hacen aletear una palabra cantarina en los labios de los hombres. Página 11.